Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que nos volvamos otra vez a reunir por este medio, por este streaming, para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Yo espero que usted haya estado esperando este momento para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Espero que, como siempre, tenga su cuaderno y su Biblia para las anotaciones. Es muy importante, recuerde eso. Si usted anota, eso le va ayudando a ir adquiriendo más conocimiento de la palabra del Señor, porque lo que necesitamos es fundamento, y ese es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Y la continuación de el fundamento cristiano. No lo terminamos el miércoles pasado, y por eso lo vamos a continuar hoy. Amén. Es una bendición, como le digo. Así que reciba un saludo y un abrazo muy fuerte desde Esplendora, Texas, y que el Señor lo siga bendiciendo. Quiero empezar hoy orando, antes de dar como un pequeño resumen para poder iniciar el estudio. Padre, te doy gracias esta hora porque nos permite, Señor, poder reunirnos una vez más, dándote gracias a ti, que has guardado nuestras vidas, has provisto los medios. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, queremos depositar en ti, Señor, nuestras vidas, agradeciéndote, Señor, una vez más, que no nos has dejado solo, que no nos has desamparado, sino que al contrario, tu mano de cuidado sigue estando sobre nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de sus hogares. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires para el desarrollo de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, empezábamos el tema con la cita bíblica, que es Primera Epístola de los Corintios 3, del 9 al 15. Amén. Como le digo, esta es la continuación de la enseñanza del miércoles pasado. Primera de Corintios 3, del 9 al 15 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo vimos el miércoles pasado, que cuando dice aquí Pablo, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oiga, ahí hay una diferencia. Él puso un fundamento, no dice que es el fundamento. Amén. ¿Por qué fue el perito arquitecto de la iglesia? ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque a él se le fue revelada la iglesia, a nadie más. Entonces recuerde, el apóstol Pablo era el apóstol para los gentiles, y en la cual usted y yo estamos incluidos y somos parte, ¿verdad?, de la iglesia del Señor. Y al apóstol Pedro fue el apóstol para los judíos. Amén. Entonces dice, siguiendo en el 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, oiga, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, edificamos sobre el fundamento, ¿verdad? Y si esto se mantiene, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, empezaba el miércoles pasado explicando, de que hay muchas religiones y tienen fundamento en algunas creencias, y estos fundamentos fueron dados por hombres que destacaron, ¿verdad? Tal vez por ser personas muy inteligentes, muy analistas, muy filósofos. Ahora, la diferencia, veíamos de que todos estos han muerto. Ninguno está vivo el día de hoy. Y solo Cristo ha resucitado, venció la muerte, y es al que predicamos. Entonces,
¿Cuál es la parte de nuestro fundamento? De que a quien predicamos está vivo, resucitó, cumplió e hizo todo lo que él había dicho. En cambio, los otros murieron porque eran un humano más como nosotros, ¿verdad? Y veíamos que el primer punto que veíamos era vasos de honra que Dios usó y que nos utiliza a nosotros. ¿Para qué? Para seguir proclamando el Evangelio. Amén. Entonces tenemos que ser colaboradores, servidores. ¿Para qué? Para la edificación de su pueblo. Y este es un privilegio hermoso que todos podemos ser parte. Amén. Porque así como el Señor a mí me permite ahora poder compartir, usted también puede compartir, usted también puede llevar el Evangelio, enseñar. ¿Por qué es necesario que usted aprenda doctrina? Primero, para que usted se fundamente. Amén. Usted se fundamenta y eso significa que nadie lo puede mover. Pero también usted puede enseñarla. Usted le puede enseñar a otro y decirle, mire, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice, etcétera. Amén. Entonces, vemos aquí que en el caso veíamos el ejemplo, ¿verdad?, de David, que todas las piezas del templo de David que mandó a construir fueron repartidas, encomendadas a diferentes, ¿verdad? Y ahí decíamos canteros, herreros, carpinteros, y todos recibieron medidas exactas. Y cuando las trajeron, se ensamblaron y todo quedó a la perfección. Así es el Evangelio de Dios. El Espíritu Santo no va a contender con el Espíritu Santo. Amén. No. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Y cuando es el mismo Espíritu, todas las cosas salen bien. Amén. Entonces, y terminamos la última parte de que cada uno mire cómo edifica. Amén. Entonces nosotros somos responsables de cómo vamos edificando lo que Dios ya nos da. Bueno, fue un poco larga ahorita la introducción, el resumen, pero era para que no entráramos en vacío. Amén. Entonces, el segundo punto, que es el que nos vamos a ver hoy, es el único fundamento. Y vamos a regresar siempre a 1 Corintios 3, 11 al 13. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo lo deja bien claro, el fundamento es Cristo. Y sobre este fundamento... Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, el apóstol Pablo claramente nos insta a que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso está en Efesios 2:20, para que usted lo lea. Entonces, la declaración o revelación del Padre que Pedro le hizo a Cristo, constatando que Él era el Hijo de Dios, es la piedra o el cimiento donde descansa la estructura de la iglesia. Y yo quiero que lo leamos porque vamos a detenernos ahí un poquito. Mateo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 16 al 18. ¿Por qué? Porque muchas veces ya vamos a entrar aquí y me voy a extender un poquito. O voy a tratar de ampliarlo. Amén. Dice, porque aquí la religión tradicional dice que Pedro fue el primer apóstol y que Pedro fue el fundamento de la iglesia. Y no es así. Amén. Pablo lo dice. Entonces, no se puede contradecir la palabra. Amén. Si Pablo dice allá que el fundamento es Cristo, no podía ser Pedro. Y oiga lo que Pedro dijo. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice,
Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí es donde muchas veces viene la confusión. Y muchas veces porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos el conocimiento, muchas veces sí decimos, sí tiene razón, es cierto. No, dice, y vamos a ver aquí. Dice, tú eres Pedro. Amén. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no le está diciendo, hay una diferencia entre piedra y roca. Amén. Pedro significa Petros, que es piedra, que es pedazo de una roca. Amén. Y dice, y sobre esta roca, él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, es evidente cómo ciertas personas o religiones han invertido o tergiversado para sus propias conveniencias este pasaje de San Mateo, ¿verdad? Llegando al extremo de afirmar en una manera totalmente errónea que Pedro y todos sus sucesores constituyen el fundamento de la iglesia. Y recuerde, el apóstol para los judíos o el apóstol al que se le revela la iglesia fue el apóstol Pablo. Y él dijo, el único fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento si no es él. Amén. Entonces, diciendo que Pedro, perdón, ahí muchas veces quiero ir un poco rápido, avanzar en el tiempo entonces, muchos dicen que Pedro fue el primer papa de la iglesia y que todos sus sucesores constituyen el fundamento de la iglesia. Ahora, hay que dejar algo muy claro. Esta aseveración es una mentira. No le podemos llamar de otra manera. No le podemos llamar porque ahorita lo vamos a demostrar. Amén. Ahorita vamos a ver. Y engaño que ha tenido a muchos sumidos en una ignorancia. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces, y eso pasa aún en la iglesia cristiana, la gente no estudia. Por eso es el propósito de enseñar doctrina básica. Porque muchas veces la gente llega a la iglesia y no quiere estudiar. Entonces ellos vivieron por muchos años en otra religión repitiendo lo único que oían. Y si les decían esto es blanco, decían esto es blanco. Llegan al evangelio y únicamente se quedan con lo que se dice y siguen repitiendo. Lo que pasa es que llega un momento en que alguien les hace una pregunta o los confronta. Y como no tienen fundamento, los hacen dudar. Amén. Entonces, esto de que Pedro es el fundamento de la iglesia y sus sucesores no es cierto. Es una mentira y es un engaño. No lo podemos decir de otra manera porque una mentira no se puede suavizar. No puedo decir, es que por no... No. Es parte de una ignorancia. Y estoy hablando en general. Entonces, el Señor ciertamente le dijo a su apóstol, tú eres Pedro. En el griego esta palabra es el equivalente a Petros. Amén. Petros, que significa una pequeña piedra. Entonces, si usted busca en el griego, la palabra Petros es una pequeña piedra. Así es. Y sobre esta roca, en el griego, es Petra. Entonces, le estaba diciendo el Señor a Pedro, tú eres Petros y yo soy Petra. Amén. ¿Ve la diferencia? Tú eres Petros y yo soy Petra. Y sobre esta Petra, porque usted no puede edificar una casa, un ejemplo, sobre una piedra, ¿verdad? Porque una piedra no lo va a sostener. Entonces tiene que sustentarla o fundamentarla. ¿Sobre qué? Sobre una roca, y es diferente. Entonces, él no prometió edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre sí mismo, tal como Pedro tiene el cuidado de decirlo. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 4:9. Acompáñeme a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del 4 al 9. Yo me confundí. Primera de Pedro 2, del 4 al 9.
Dice, acercándoos a él, piedra viva, amén, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, oiga, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Está hablando de la roca, ¿verdad? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Ahora, hay algo más que yo quiero para sustentar un poco más sobre que la verdadera iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre la gloriosa y bendita verdad que le fue dada del cielo al apóstol Pedro. Porque nadie puede, amén, o al apóstol Pablo también, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Que dicho cimiento permanece firme, inmutable, y no hay necesidad de sustituirlo, porque Él es inmortal, es inmutable. Hebreos 13:8, antes de entrar un poquito más, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces, basado en esto que he dicho ahorita, quiero que veamos rápidamente unos versículos. El primero es Deuteronomio 32:4, porque lo que yo quiero es darle un poquito más de sustento para que vea de que lo de la roca ya venía desde antes de Pedro, y no era de Pedro que se refería, ¿verdad? Porque Petro es piedra y Petra es roca, o pequeña piedra y una piedra grande, amén, pero está hablando en que hay una diferencia, amén. Entonces, Deuteronomio 32:4, ahí mismo el versículo 18 y el versículo 31, esos tres. Y dice Deuteronomio 32:4, Él es, oiga, la roca, está hablando del Señor, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Oiga, Él es la roca. ¿Desde cuándo? Desde Deuteronomio y más, pero habían más, ¿cómo decirle? Más citas. Podíamos sacar y podíamos pasar hablando solo una hora de la referencia, pero por eso me tomé estas. Ahí mismo, Deuteronomio 32:18, dice, de la roca que te creó, oiga, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Oiga, de la roca que te creó. Aquí se está refiriendo al Señor como la roca. Y en el 31 dice, y fíjese, mire, y yo quiero que usted vea por favor la diferencia, cómo se nota ahí la diferencia en el Deuteronomio 32:31. Porque la roca con minúscula de ellos no es como nuestra roca con mayúscula. Amén. Oiga, ve solo la primera parte. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Amén. Amén. Ve la diferencia. Y la siguiente cita, Salmos 28:1. Salmos 28:1. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú,
semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Ve? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, roca mía. Y Primera de Corintios 10:4. Esa es la última cita. Esta es la última cita. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces estamos claros. Entonces, cuando alguien le diga, no, es que Pedro fue el primer apóstol y el fundamento de la iglesia. No. Petros, y si no, búsquelo. Amén. Búsquelo en el griego. Amén. Busque la diferencia entre Petros y Petra. Amén. Petra es algo grande, algo en el cual se puede poner un fundamento. Entonces, ahí para que si alguien le dice, no, es que esto, no, miren, veamos y busquen las palabras. Porque pareciera, porque cuando no se tiene el conocimiento, dice, estuviéramos leyendo, ¿verdad? Que al apóstol Pedro se le estaba diciendo, no, le estaba diciendo, tú eres una pequeña piedra. Y después dice que somos piedras vivientes. Y de muchas piedras se puede hacer un muro, ¿no es así? De muchas piedras, ¿verdad? Podemos edificar, pero el fundamento es Cristo. Amén. En el versículo 12 y 13, regresando otra vez a Primera de Corintios 3, versículo 12 y 13. Estaba hablando de la recompensa. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Entonces, aquí el Señor, por medio de su palabra, nos hace ver, nos hace analizar qué tipo de materiales estamos utilizando. Si estos son duraderos o de valor, como el caso del oro, la plata y las piedras preciosas, ¿verdad? También nos hace ver si utilizamos materiales. Oiga qué importante. Entonces, ¿cuánto estamos utilizando tal vez materiales para sobreedificar o edificar? Materiales que tienen caducidad, temporales, amén, que son frágiles, que no tienen consistencia, como el heno, la madera y la hojarasca, ¿verdad? En la edificación de nuestra vida. Eso nos hace pensar por un momento, porque dice, ¿cómo es que tú estás edificando? ¿Cómo es que usted está edificando su vida? ¿Cómo es que yo estoy edificando nuestra vida? ¿Le estamos dando lo mejor? Porque hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre, volviendo otra vez al versículo, y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, oiga cómo empieza, de mayor a más bajo, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, y de ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Madera, heno, hojarasca. Dice la palabra, y aquí lo estamos viendo, que el fuego la va a probar. Ahora, si usted está haciendo una casa, si usted va a edificar una casa, y usted sabe, amén, usted sabe, le voy a poner un ejemplo, dependiendo de la zona donde esté. Usted sabe que no puede construir una casa frágil en un lugar donde hay terremotos o muchos temblores, sino que tiene que poner una casa firme, amén. Entonces viene usted y hace algo sencillo donde un terremoto, un temblor la va a botar. El que pierde es usted. Es como también en lugares donde hay inundaciones, yo no puedo poner o edificar una casa al nivel del suelo. Y fíjese, aquí está diciendo el Señor muy claro, que lo que edifiquemos, oiga, lo que edifiquemos
va a ser probado por fuego. Muy claro. No está diciendo háganlo y vamos a ver. No, desde ya nos está diciendo lo que se va a edificar o lo que edifiques lo voy a probar con fuego. Ese es el medidor. Y entonces recuerde usted que en el caso del oro, de la plata, de las piedras preciosas, estos han sido pasados por fuego y necesitan una temperatura muy alta, ¿sí? Muy alta para en cierta manera derretirse y a la vez el fuego los ha purificado y los sigue purificando. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo correcto, vamos a ser probados, ¿pero para qué? Para que sigamos siendo purificados en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llevando el proceso de santificación en nuestra vida. Por eso David le decía, purifícame más y más, ¿verdad? Y entonces, si usted y yo hacemos algo con madera, con heno o con hojarasca, imagínese, eso por lo menos la madera va a tardar un tiempo en quemarse, pero se va a quemar. Y el heno o la hojarasca, eso es volátil. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre qué estamos edificando. ¿Por qué? Porque sobre este fundamento Dios probará nuestra construcción, ¿verdad? Para verificar qué calidad tiene la misma. Amén. ¿Qué calidad tiene la misma? Fíjese que aquí el Señor, en el versículo 12, fíjese que no nos da un material como el caso que tal vez ahora nosotros conocemos como concreto o hierro. ¿Por qué no lo menciona? Él dice que Él es la roca y que Él es el fundamento. Pero sobre eso debemos de edificar oro, plata y piedras preciosas. Amén. Ve el tipo de edificación. Oro, plata y piedra preciosa. No es que en la palabra al Señor se le fue no poner hierro para... No. Él dice, lo que tú estás edificando tiene que estar al nivel de oro, plata y piedras preciosas. Está hablando de la calidad, está hablando de la excelencia. Amén. No voy a decir, no, el hermano Eduardo dijo que tenemos que traer el oro y hacer todo. No. Aquí estamos hablando de una manera espiritual. Amén. Y el otro tipo de construcción, porque lo dice el versículo 12, es madera, heno o hojarasca. ¿Por qué? Porque la madera va a tardar, pero se va a consumir por completo. Entonces, Dios probará, como decía, la calidad de nuestra construcción. Amén. Y entonces, y como decíamos, el proceso, el método para tal cosa va a ser el fuego. Entonces, al tomar esto en el contexto, se puede interpretar el tribunal de Cristo, ¿verdad? Es decir, la entrega de galardones a cada uno según sus obras. Segunda de Corintios 5:10. Ahí estamos en primera. Vamos a Segunda de Corintios 5:10. Esto es el tribunal de Cristo, no es el juicio del trono blanco. No, aquí por eso hay una diferencia. Amén. Porque es 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, estamos hablando de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, creemos y aceptamos tal interpretación, ¿verdad? No obstante, sostenemos firmemente que sin duda alguna hace alusión a lo que nos dice el apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser sometida por una prueba de fuego. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 1. 6 y 7. Porque tenemos que ser probados. Recuerde que el fuego purifica. Amén. El fuego purifica y nosotros necesitamos ser purificados.
Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, oiga cómo lo pone aquí el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aunque perecedero, es terrenal, el oro, dice que se prueba con fuego. Pero está hablando, oiga, dice el versículo 7, para que sea sometida vuestra fe. Y dice aquí que vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Amén. Así que después no va a decir, no, el hermano está hablando del evangelio de la prosperidad. No. Aquí la palabra es bien clara, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Fíjese, y muchas veces despreciamos porque somos hombres de poca fe. Somos incrédulos a su palabra. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que hay días malos y días buenos, ¿verdad? Efesios 6:13, para que usted lo lea. Se dan días en los que Dios permite, si lo podemos poner como esta forma, terremotos espirituales, para botar aquellas estructuras viejas y podridas en el edificio de nuestras vidas. Muchas veces el Señor tiene que venir. ¿Y qué sucede cuando hay una edificación que no pasa un terremoto? Se cae. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a edificar. Nos da el Señor oportunidades por medio de estas pruebas, de estos terremotos en figura, para que nosotros podamos ser, para que nosotros podamos volver a edificar correctamente nuestras vidas. Entonces, ¿qué desea el Señor? Bueno, que utilicemos estructuras y materiales que sean consistentes y hermosos en la construcción y edificación espiritual, para lo cual debemos de emplear oro, metales y piedras preciosas, y descartar por completo la madera, el heno u la hojarasca. Entonces, muchas veces probablemente sea que nosotros tengamos un fundamento malo. Déjeme ponerlo así, tal vez siendo comportándome un poquito radical. Puede ser que nuestro fundamento sea malo, no haya sido bueno. Puede ser que estamos edificando, no es nuestro fundamento, estamos edificando, nuestra edificación no sea la buena, sea de madera. Y el Señor manda algo, manda un fuerte viento y todo sale volando. ¿Para qué? Para que lo cambiemos. Entonces, solo el oro tiene la cualidad que ningún otro material posee. Oiga, solo el oro. ¿Y qué decía Pedro en primera 1, 6, 7? Que es más preciosa o más valiosa la fe que el oro. Y entonces, solo el oro tiene la cualidad que ningún otro material posee, que al someterlo al fuego, en lugar de derretirse, doblarse y opacarse como otros, se vuelve más sólido y brillante. Amén. Entonces, es más sólido, se va purificando, se va saliendo lo que no se necesita, y en vez de doblarse como el hierro, ¿sí? Porque ¿qué pasa con algunas estructuras cuando hay mucho fuego en un incendio? Y colapsan, porque el hierro tiende a doblarse, pierde en algún momento, pierde su fuerza, y la carga que tiene encima hace que pase de estar estático a dinámico, ¿verdad? Entonces viene esto y caen. Amén, porque no pudieron soportar. Pero el oro, en vez de derretirse, doblarse u opacarse, se vuelve más sólido y brillante. Entonces, este es el objetivo y propósito del Señor, que seamos consistentes, maduros, sólidos, y que vivamos en una entera dependencia de Él. Imagínense
En el caso de los 3 jóvenes en el libro de Daniel, ¿verdad? Que fueron metidos a un horno calentado 7 veces. Qué prueba para ellos, qué prueba más grande. Amén. Y versículos 14, regresamos a Primera de Corintios 3, 14 y 15. Vamos finalizando. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Lo que estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, mire qué misericordia de Dios. Aunque así como por fuego. Entonces, el tercer punto es el tribunal de Cristo. Amén. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, este tribunal no es para condenar, aquí hay que quedar bien claro, sino para galardonear al creyente conforme a sus obras. Amén. Así como lo dice la parábola de los talentos, en el cual describe dicho tribunal, ¿verdad? Esta parábola de los talentos está en Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. El Señor, fíjese que este señor, este dueño o este hombre, fíjese que no dio así era muy prudente, vemos aquí, ¿verdad? Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Así el Señor nos va dando conforme a nuestra capacidad. Nos va a dar más si nos metemos más en su palabra, si aprendemos más de su palabra. Entonces, y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Al que le dio 5 negoció y ganó otros 5. Al que le dio 2, dice que ganó 2 y le dio 2 y ganó otros 2, pero al que le dio 1 dice que fue que cavó en la tierra y lo escondió. Después regresa el Señor y vino a arreglar cuentas con todos, con ellos, ¿verdad? Con cada uno. Y se presenta al que le dio 5 talentos y le dice, aquí te traigo otros 5 talentos. Yo lo estoy resumiendo, pero usted lo lee después, ¿verdad? Que me entregaste, aquí ha ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el 21 de Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo se repite con el que tuvo 2. En el 24 dice, pero llegando el tiempo en que, también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, oiga, ¿sabías que ciego donde no sembré? Esta es la advertencia que todos debemos de tener, hermanos. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, etcétera, ¿verdad? Y ve la recompensa, ¿verdad? Dice ahí, al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, y será el lloro y crujir de dientes, etcétera. Amén. Pero estamos viendo el ejemplo de esto. Entonces, el valor de nuestras obras y de lo que hayamos realizado aquí en la tierra será declarado cuando Cristo venga y someta a prueba todo nuestro trabajo. Amén. Todos vamos a pasar por allí. Aquellos cuya obra sea aprobada recibirán recompensa, y a aquella cuya obra no resista la prueba del fuego del juicio divino perderán la recompensa. Amén. Y sin embargo, está hablando que sus almas serán salvas si han edificado sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, este es el fundamento cristiano, que el fundamento cristiano es nuestro Señor. Amén.
Recuerde, tal vez puede ser que queden algunas dudas con respecto al tema que estamos viendo, a la parte del Tribunal de Cristo. Vamos en secuencia, hermanos. Vamos en secuencia para ir poco a poco. No me puedo meter a hablar del Tribunal de Cristo o de otras cosas, porque todavía estamos en el fundamento, ¿verdad? Y vamos poco a poco. No puedo hablar del techo si todavía no empiezo a poner paredes o a levantar vigas. Entonces, téngame un poco de paciencia por si a usted le quedaron alguna duda del Tribunal de Cristo. Si a usted le quedó alguna, escríbame. Y yo con gusto, si tiene alguna duda, pero vamos poco a poco. Así que hay que tener paciencia porque vamos. Así que, hermanos, como siempre, es una bendición seguir aprendiendo. Créame, yo se lo repito. Yo estoy aprendiendo más. Cada vez que yo estudio, que yo comparto, que leo, voy aprendiendo más y más. Y yo espero lo mismo en su vida, hermanos. Amén. Necesitamos tener fundamento, necesitamos seguir adelante, permanecer en la roca, porque un día nos vamos a presentar y nuestras obras van a ser probadas y probadas por fuego. Y recuerde esto. Dice la palabra, como lo leímos, que la fe es más preciosa que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar de tu palabra una vez más. Que tú seas el fundamento de nuestra vida y que sobre ti, Señor, edifiquemos, Señor, para bien. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.